Bueno, como les decía, esta ecuación es la intensidad del campo magnético y fíjense que en los libros de electrotecnia lo van a ver de esta forma. Nosotros no estamos complejizándolo más, pero a grandes rasgos la ecuación es número de vueltas por la corriente dividido la longitud del núcleo. ¿Sí? Fíjense esta interesante. ¿Sí? Acá van a ver todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica. Fíjense que tiene corriente y número de vueltas. Y acá abajo en el denominador vamos a tener la L, que justamente tiene que ver ya con la parte constructiva de la parte magnética, ¿sí? Con el núcleo magnético. Y fíjense que la unidad va a ser amper, amper vueltas. En algunos libros lo van a ver como amper vueltas sobre metro o directamente amper sobre metro, ¿sí? Esto sería la intensidad del campo magnético, que es H. Ahora, ¿qué sucede si yo modifico esta longitud? Vamos a ponerle una L', ¿sí? Fíjense, ya con la ecuación ustedes ya se pueden dar cuenta qué es lo que sucede con la intensidad del campo magnético si mantenemos la N constante y seguimos manteniendo también constante el valor de la corriente. ¿Qué va a pasar con la intensidad del campo magnético H? Claramente la intensidad va a ser menor que en este primer caso, porque la longitud aumentó. Esto lo podemos ver, por ejemplo, yo siempre hago la analogía de relacionarlo con un chicle. Un chicle tiene una determinada longitud. Si yo lo estiro, ¿sí? Voy a lograr mayor longitud, pero fíjense que se achica, es decir, es mucho más chico el chicle en el sentido de que se hace más fino. Si yo sigo estirando, se hace mucho más fino, es decir, que la intensidad, es decir, lo que está con el material o la cantidad de chicle va a ser menos intenso, ¿sí? A medida que se alarga. Si yo lo comprimo de nuevo, ¿sí? Si hago que la longitud sea mucho más chica, yo voy a lograr que esa intensidad de cantidad de chicle, podemos decir, va a ser mayor, ¿sí? Entonces, yo siempre hago esa analogía. ¿Cómo puedo también modificar? Fíjense que en este tercer caso, yo lo que hago es modificar la cantidad de vueltas, es decir, le duplico la cantidad de vueltas, con lo cual la intensidad va a aumentar si mantenemos esta longitud y mantenemos la corriente de la misma forma, es decir que inversamente proporcional a la longitud y directamente proporcional al valor de corriente y número de vueltas, es decir, a medida que yo aumento el número de vueltas, la intensidad del campo magnético va a ser mayor.